Me has hecho un gran regalo para mí. Es una gran sorpresa nuevamente poder escuchar la voz de mi amiga, de mi hermana en Cristo y no sé ni cuántas cosas más. Llamar a esta persona que el Señor me ha dado tanto cariño y aprecio para ella, a la señora Laura Figueroa. Gracias, gracias. Honestamente me siento feliz y honrado de haberlos conocido, de haber participado y seguir participando en sus vidas. Me siento feliz de lo que el Señor está haciendo a través de mí. Sí. Estuve muy unido a su hijo, ella lo sabe. Sí. Y le quiero decir algo, mi hermana. Viva con la seguridad y la confianza de que esas lágrimas que usted hoy derrama, muy pronto se van a convertir en lágrimas, pero de gozo. Muy pronto, porque el que ha de venir no tardará. El que ha de venir, he aquí vendrá, y no tardará. Su promesa sigue vigente tanto hoy como el mismo momento que Él se la dio a sus discípulos. Es tan real la promesa como cuando fue expedida por Él mismo. Cuando los dos ángeles vieron a Cristo levantarse y ascender delante de sus discípulos, le dijeron: varones Galileos, ¿que estáis mirando al cielo? Y le dijeron: este mismo Jesús, no es otro, este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, de la misma forma que se fue, así regresará. Y esa esperanza es la que nos tiene a todos nosotros. Escuchaba al pastor ahorita mientras oraba y mientras hablaba, y justamente esa es la esperanza que une a toda la cristiandad, todas las iglesias y denominaciones cristianas, todos nosotros los protestantes, como nos llamamos, evangélicos, pentecostales, bautistas, adventistas del séptimo día, metodistas, gedionistas y muchas otras más denominaciones. Todos tenemos la bendita esperanza del pronto retorno de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret. De modo que cuando hablamos de la santa palabra de Dios, el libro de texto de Dios, la Biblia, como así la conocemos todos, quiero que entiendan y debemos entender algo. Cuando estamos hablando de la Biblia, quiero comenzar diciendo, estamos hablando de la historia de Dios, no la historia del hombre. La historia de Dios que incluye al hombre, escuche bien, la historia de un Dios que incluye a la participación de un hombre, pero no es la historia del hombre, es la historia de Dios. Que la historia de Dios va a pasar, escúcheme bien, con usted o sin usted o a pesar de usted. O sea, la historia de Dios va a ocurrir contigo, sintigo o a pesar de ti. Y a pesar de mí también. Dios nos va a utilizar. Ahora mismo acabo de escuchar un testimonio de un hermano, cómo el Señor lo llevó a predicar a un lugar y cómo se bautizaron 9 personas de una manera milagrosa, de una manera que él estaba caminando totalmente al lado opuesto, ni siquiera con el deseo ni la intención de predicar, y Dios lo llevó allí. Y porque dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De modo que cuando hablamos de la Biblia, tenemos que entender el contenido de lo que estamos hablando, el contexto de lo que estamos hablando, para entonces darle una aplicación. No es la historia del hombre, sino la historia de Dios que incluye al hombre y se manifiesta con un propósito. De modo que la historia de Dios, a través del tiempo, y como la gracia de Cristo, como la gracia de nuestro Dios, ha ido trabajando a través de los tiempos desde el mismo Edén para acá. Desde el mismo momento que Adán y Eva pecaron, no, desde mucho antes de la fundación del mundo ya estaba planificado el plan de la redención. A Dios no le toma nada por sorpresa porque Él todo lo conoce. Él conoce el fin desde el principio. Él es el alfa y es el omega. Justamente Él es el principio y el final. No es una casualidad, hermana, nada de lo que está pasando en su vida. Y la solución Dios la tiene.
Dios la tiene en sus manos. No es casualidad nada de lo que está pasando en la vida, de hecho, de ninguno de nosotros. Un día hablé de una palabra, una rema que el Señor me dio, llamado tetelestai, consumado es, hecho está. Y la solución de su problema, la solución de mi problema está en Cristo Jesús. Cuando nos entregamos total, plena y absolutamente a su vida, a su amor, a su obra, usted verá cómo las cargas se van. Y ahora viene a mi mente un canto que cantaba yo mucho antes, que últimamente no lo he cantado y quiero recordarlo una vez más, porque el Espíritu Santo me lo acaba de poner en mi mente. Y esto es para cada alma atribulada, para cada corazón partido en esta noche. Ese canto dice, canta y tus penas se irán. Canta y tus penas se irán. Jesús te promete quitártela. Canta y tus penas se irán. Y continúa diciendo, ora y tus penas se irán. Ríe y tus penas se irán. Canta, ora y ríe, confiando y obrando. Escúcheme bien, confiando y obrando en el Señor. Yo sueño en ese día. Yo sueño con el día que tantos católicos como pentecostales, mexicanos, dominicanos, blancos y negros, ricos y pobres, nos unamos aquí en la tierra antes de que Cristo venga con un solo credo. Escúcheme bien. Si hay un señor por allí llamando a una religión mundial, nosotros, los verdaderos cristianos, también tenemos el derecho. Y yo estoy llamando a unirse no bajo un mismo nombre de una denominación. Estoy hablando de unirnos bajo el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que podamos ser salvos, que es el nombre de Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Oh, mi querido amigo y mi querido hermano, cuando leemos la historia original de Génesis en el Antiguo Testamento, Él nos lleva a símbolos, a sombras, a ritos. Y para poder entender el nuevo pacto, tenemos que entender el pacto antiguo. Si usted no encuentra pacto, entender el nuevo pacto, figuras, ritos, sacrificios, bueyes, palomas, santuario, tantas cosas, tantos símbolos que hay en el antiguo pacto, pero todos fueron ratificados en Cristo Jesús. Y cuando digo ratificado, no es porque le dieron perpetuidad a eso, sino que fue ratificado lo que ellos querían decir. Porque toda esa figura y símbolo fue tratando de decir que un día vendría Jesús. Ahora, ¿quién es Jesús? Vamos ahí a este punto. ¿Quién es Jesús? Si leemos Apocalipsis 14, 6 y 7, dice de esta manera Juan, y será predicado, ¿qué cosa? Este evangelio del reino. No, perdón. Estoy hablando de Mateo 24. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que traía el evangelio eterno para predicarlo a las naciones, a los moradores de la tierra, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y adorad a quién? A aquel que hizo los cielos y la tierra. Y Juan estaba citando justamente las palabras escritas en Génesis 1. Pero para entenderla mejor vamos a ir a Juan 1, capítulo 1 del libro de Juan. El versículo 1 dice de esta manera, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, pero si nos trasladamos al mismo capítulo 1, pero el versículo 14 nos está hablando, y aquel verbo, ¿quién era el verbo? Aquel mismo que era la palabra, ese verbo, el que dijo y fue hecho, el que mandó y existió, como dice el Salmo 37, como dice el relato de Génesis, por el poder de su boca fueron creados todo el ejército del cielo y todo el ejército de la tierra. Si vamos a Génesis 1:1, está diciendo eso, en el principio creó ¿quién? Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo lo creó? Diciendo, usando su palabra, no usó materia, no usó nada que existiera. ¿Por qué? Porque antes de él no existía absolutamente nada. De modo que todo lo que fue hecho viene de él. No viene de la nada, viene de él.
Y ese es el problema, que nosotros en la iglesia queremos entenderlo todo y a Cristo no se entiende. A Jesucristo solamente se acepta por fe cuando Él se te revela a tu mente, a tu vida, a tu alma y a tu corazón. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor y nuestro Padre y nuestro Dios. Adorad a quién, aquel que hizo el cielo, aquel que hizo la tierra. Son las palabras exactas que aparecen en el capítulo 2 de Génesis, versículo 1 y 2. El versículo 1, el versículo 2 del capítulo 2 está hablando justamente de eso. Acabó Dios todo el ejército de ellos. Acabó Dios los cielos y la tierra. Por tanto, descansó de toda su obra y bendijo el día en el cual descansó. Ese es el único motivo por el cual nosotros guardamos el día de reposo, el Shabbat. Perdón, no es el único. Hay dos motivos, ese es uno. El segundo está en Éxodo 20:11, es un mandato. Es algo que Dios nos está pidiendo a ti y a mí que lo hagamos. Pero vamos a continuar con el estudio de esta noche. Vamos a continuar con el estudio de esta noche porque me parece muy interesante, porque justamente estamos en la época, estamos en el tiempo, en el momento donde todo el mundo se reúne a la orilla de una mesa, donde todo el mundo se reúne en el mall, ¿a qué? A festejar Navidad, donde la mayoría de familias se reúnen alrededor de un árbol de Navidad y comenzamos con gulas, con borracheras, con gastaderas excesivas y con fiesta excesiva. Cuando digo la palabra gula, me estoy refiriendo a comer demasiado. Eso es lo que es gula. No es malo comer, de hecho es muy bueno, pero comer sanamente y comer con la medida que el cuerpo necesita. Todo el mundo en esta época está en el ambiente, en la época decembrina, el único ambiente que se respira por donde quiera que usted pase es Navidad. Aún el ateo, aún aquel que no cree en Dios, reconoce que existió en un momento. Pero ahora quiero comenzar diciendo, Jesús de Nazaret no nació el 25 de diciembre. Aunque muchos celebran ese día como el nacimiento, ese no fue el día de su nacimiento y creo que todos lo sabemos. Y el problema ha sido en que ese día es el día que los egipcios, los paganos, los romanos celebran el día del nacimiento del sol, el día del Natalis Solis Invictus. El 25 de diciembre es una fecha, escuche bien, el 25 de diciembre es una fecha pagana. La Navidad no es una fiesta pagana. Y algunos, porque Constantino en el año 326, el emperador romano Constantino, que hizo una falsa conversión al cristianismo, unió, escuche bien, unió el paganismo con el cristianismo. De modo que surgió a través de esa unión sincrética lo que hoy tenemos como una denominación específica, a la cual no quiero mencionar el nombre, para que nadie se sienta ofendido. Pero comenzaron a unirse, para que usted me entienda mejor, el espiritismo, la santería con el cristianismo. Porque mi punto en esta noche no es hacerte ver esa iglesia y el error que está cometiendo. El punto mío es hacerte ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gran necesidad que tanto usted como yo tenemos de acercarnos confiadamente a ese gran sumo sacerdote, el cual puede limpiar tus pecados. No es un sacerdote humano, no es un sacerdote terrenal, sino uno que es santo, puro y sin mancha, que no conoció pecado, pero que se convirtió en pecado para que tú y yo hoy seamos justicia de Dios. Eso es lo que dice 2 de Corintios 5:21. De modo que la figura central de la Navidad, aunque es Santa Claus, y aunque este papa trató, este emperador, bueno, era papa también, trató y ha tratado de conectar el paganismo
y unirlo con el cristianismo, nunca lo va a lograr. Porque yo sé que muchas personas en error, equivocadamente lo están haciendo, pero para eso existimos usted y yo. Y para eso yo le digo a mis hermanos y amigos colportores en México, en Honduras, en Guatemala y en los Estados Unidos, por dura que sea la obra, continúa creyendo, continúa haciéndola, porque el que prometió no es un ser humano. Quien prometió no es un ser humano. Quien prometió que estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es justamente Elohim, el Eterno, nuestro Dios. Por difícil que te parezca la obra, mi hermana, sígala haciendo y siga vendiendo los libros, porque miles de personas están saliendo de ciertas denominaciones para aceptar el verdadero evangelio de Cristo. Y aquí no se trata de una denominación religiosa, no se trata de pertenecer a un grupo específicamente, se trata de estar conectado a la vid para que tengas mucho fruto. Aunque la figura central de la Navidad han tratado de meter a Santa, como muchos le llaman por ahí, el que cambió la historia en antes de Cristo y después de Cristo fue Jesús. El que cambió el agua en vino fue Jesús. El que caminó sobre las aguas fue Jesús. Y el que ha hecho el milagro de vivir en tu corazón y en mi corazón fue Jesús. De modo que a nosotros adoramos solamente a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, no Santa Claus. Y muchos padres cristianos engañan a sus hijos diciéndole que Santa le trajo un regalo. No haga eso, porque eso es una mentira del enemigo. Al contrario, enséñele que es usted quien trabaja y le trae un regalo y entrégueselo delante de él. No le haga falsas ilusiones a su hijo. No le mienta a su hijo. ¿Usted no sabe que mentir es un pecado? No juegue con esa mente. Que luego el niño crece con teorías falaces, creyendo cuentos de hadas. No engañe a su hijo por el amor de Dios. Dígale la verdad. He visto niños llorando delante de mí cuando les digo esto. Mi mami y mi papi me dijeron que era Santa. Digo, no, mi hijo, Santa no existe. La Navidad se celebra porque nació Cristo. Y se celebra no yendo a comer a un restaurante, no se celebra comprando un iPad. La Navidad, aunque comprar un iPad no es malo, yo tengo uno. Comer en un restaurante no es malo, yo a cada rato voy. Obligado, pero voy, porque no me gustan los restaurantes, pero me llevan y yo tengo que ir. Pero eso no es malo, hermanos. La Navidad debemos celebrarla con un espíritu de humildad, porque nació el Redentor del mundo para salvar la raza caída. Debemos celebrarla la Navidad con un espíritu contrito, con un corazón limpio y puro, como oró aquí el pastor ahora mismo, pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo, pidiendo la presencia y la unción de Cristo, el Santísimo, en nuestras vidas. Debemos celebrar la Navidad llevándole al menesteroso, al hambriento un pedazo de pan, llevándole a esa alma caída el Evangelio de la cruz y de la salvación, llevándole al perdido la luz. Esa es la mejor manera de celebrar la Navidad, entregándole el corazón al Señor, porque hay gozo en el cielo cuando un corazón se arrepiente. Amén. Entrégate tú mismo. No encuentras a quien predicarle, predícate a ti. No encuentras a quien se arrepienta, arrepiéntete tú, porque el Señor está a la puerta todavía, llamando. Y ese es el problema de nosotros como iglesia, que queremos vivir solamente en lo sensorial. Me duele, no me gusta, no me gusta. No, queremos vivir solamente llevado por los órganos de los sentidos naturales, pero no los sentidos espirituales. No queremos palpar, gustad y ved, dice el salmista. Qué bueno es Jehová, gústalo, pruébalo. Tus palabras las comí, dijo el apóstol, y me fueron sabrosas a mi paladar. Es tiempo de que la iglesia comience a despertar los sentidos espirituales, el oído espiritual para oír la voz de Dios, la visión espiritual para ver. Es tiempo de que la iglesia comience a sentir y a vivir, no frío y calor. No. Es tiempo de que la iglesia comience a sentir hambre y sed, pero hambre y sed de justicia. Amén. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios está siendo predicada en este mismo momento, de modo que la fe está viniendo a tu vida, porque el Señor ha prometido que no va a venir vacía. El problema es que la fe sin obra es muerta. El problema es que cuando recibes por fe la palabra y no actúas, tu fe existe, pero está en la funeraria muerta. Y nosotros somos cristianos vivos, muertos para el mundo, pero vivos para Cristo, porque en fin de cuentas, más tarde, más temprano, todos vamos a pasar por ese trago amargo que nadie quiere pasar. Y nos despediremos en un momento de este mundo y luego lo que nos toca es el juicio para entrar en un mundo venidero. Al lugar a donde tú y yo fuimos destinados desde antes de la fundación del mundo. De modo que cuando usted termina de leer el capítulo 2 de Génesis, comienza el plan de emergencia, no el plan original. El plan original de Dios está en Génesis 1 y Génesis 2. De ahí para adelante el resto de la Biblia. Todo es un plan de contingencia, un plan de emergencia, no un plan original. Y Génesis 1 y Génesis capítulo 2 en algún momento tiene que cumplirse en su total cabalidad. ¿Por qué? Porque es el llamamiento, el pensamiento de Dios. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, por supuesto que lo hará. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién fue Jesús? Quiero leerles algo. Quiero leerles algo para que ustedes tengan una idea de más o menos de quién estoy hablando. Porque si fuera tinta todo el mar, y todo el cielo un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, aún así, para escribir del existir de Jesús no bastarían. No alcanza, escúcheme bien, convertir toda el agua del mar en tinta y cada hoja convertirla en un lápiz, en un pincel para poder escribir el gran amor del Redentor. De modo que yo no pretendo dar una explicación. Esto es un simple balbuceo, una simple introducción de la revelación de Dios. Yeshua Mashiach no nació el 25 de diciembre. Ustedes lo conocen por Jesús el Mesías. Pero el verdadero nombre de él nunca se llamó Jesús. El ángel le dijo a María, llamará su nombre Yeshua. Yo sé que usted no es judío, yo tampoco. Pero quiero decirle el nombre, aunque quizás mal pronunciado, pero es la mejor manera que puedo hacerlo, ya que en mi primer idioma, de hecho no hablo hebreo, solamente sé algunas palabras. Pero la figura central de la Navidad es Santa Claus y no Yeshua. De todas maneras, Yeshua no nació el 25 de diciembre. El invento humano de adjudicar esta fecha se remonta al emperador Constantino el Grande en el año 321 de nuestra era. Constantino legalizó el cristianismo y creyó conveniente hacer coincidir el nacimiento del Mesías con la fiesta pagana más popular de todo el Imperio Romano, el Natalis Solis Invictus. El 25 de diciembre, estas tradiciones paganas se introdujeron en la Iglesia Católica y de ahí pasaron a todas las denominaciones protestantes. En el año 350, el Papa Julio I reconoció oficialmente esta fecha como la fecha de la Navidad. Los excesos en borracheras, en despilfarro y en gula de esos días son tradiciones asociadas a usos paganos. Son tradiciones asociadas a usos ¿de qué tipo? A usos paganos. Ahora, yo quiero leerles algo de lo que escribió nuestra profeta Ellen G. White. Ellen G. White escribió, las fiestas de Navidad y de Año Nuevo deben y pueden celebrarse. Oiga bien, yo sé que hay muchos que no celebran Navidad, pero las fiestas de Navidad y de Año Nuevo deben y pueden celebrarse en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. No es un pecado, escúcheme bien, poner un árbol de Navidad. Les recomiendo que dirijan la atención de los niños a fines benévolos.
En vez de poner costosos regalos y llenar la casa de momentos de liviandad, debemos poner ofrendas para el uso correcto de la obra de Dios. No es pecado poner un árbol de Navidad. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia colgase ofrendas grandes y pequeñas para ayudar la obra. Sería muy bueno que le hablaran a sus hijos. Estoy leyendo el capítulo 77 del libro Obreros Evangélicos. Los padres deberían recordarle a sus hijos e instruirlos renglón tras renglón, precepto tras precepto de su obligación para con Dios. Porque Dios quiere glorificarse en sus mentes y glorificarse también en sus regalos. Quizás estamos gastando solamente para nuestro deleite. No es malo que gastes en tus necesidades. Cuando el ángel le habló a María, le dijo, salve María, dice Lucas, capítulo 1. Pero realmente esa no es la traducción literal. La traducción literal es Shalom María. Tú eres favorecida. Y María dijo, ¿por qué yo soy favorecida? ¿Qué salutación? O sea, ¿qué saludo es este? Tú has sido escogida entre todas las mujeres, porque de ti saldrá un santo varón. Y llamará su nombre Jesús. Y ella le preguntó, ¿y cómo será esto? Porque nunca he tenido relaciones con nadie, aunque tenía novio. Era virgen, era pura. No he tenido relaciones con nadie y no estoy casada con José. Eso es lo que estaba diciendo María. Y ella le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por lo tanto, el ser que saldrá de ti será santo también. Y llamará su nombre Jesús o Yeshua. Ahora, ¿qué significa Yeshua? ¿Por qué hay que llamarlo Jesús? ¿Por qué? Porque Él va a salvar al pueblo del pecado, no en el pecado. Es el significado del nombre Jesús, que va a salvarte a ti y a mí, y yo alabo el nombre de nuestro Dios, porque a través de Cristo Jesús somos salvos de el pecado, no en el pecado. Por eso cuando Jesús creció y comenzó su ministerio, la primera palabra que dijo fue esta: arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Tú quieres pertenecer a esa nación cobijada bajo la azul bandera? ¿Tú quieres pertenecer a ese grupo que va a vivir en los cielos? ¿Tú quieres pertenecer al reino de Dios? El primer requisito es arrepentirse y bautizarse cada uno de vosotros. Arrepentirse. Arrepentirse, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? Cambio de actitud. La palabra arrepentimiento significa un nuevo comienzo. La palabra arrepentimiento significa dejar lo que estabas haciendo para comenzar a hacer algo diferente. La palabra arrepentimiento significa dejar el mundo para seguir a Cristo, como dice el himno, dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas el tierno amor divino por los siglos durará. ¡Oh, qué amor inmensurable! ¡Qué clemencia! ¡Qué bondad! La plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Pero ese himno comienza diciendo, dejo el mundo y sigo a Cristo. Es imposible, escúcheme bien, es imposible no notar en esta época que todo el mundo está hablando justamente de la Navidad. Es imposible pasarlo por alto. Nuestros hijos, principalmente, son llamados por esos suntuosos árboles de Navidad, tan lindos, tan altos, tan grandes. Y esos niños quieren también verlos, quieren tener uno en sus casas.
No les reprimas su deseo, dice la sierva. No le reprimas el deseo de también, sino edúcalo, enséñalo qué es la Navidad y para qué se celebra, de qué manera se honra a Dios en Navidad, de qué manera nosotros podemos saber realmente, porque no fue Santa Claus quien hizo el mundo, no fue Santa Claus quien murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, no fue Santa Claus el enviado de Dios. Santa Claus no es el Cordero de Dios, sino Jesús de Nazaret. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros le rendimos honor, honra y gloria a aquel que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, para que hoy tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos le alaban? Alabo el nombre de nuestro Dios, que en su presencia estoy. Alabo el nombre de nuestro Dios, que en su presencia estoy en esta noche, porque ese santo ser, según el profeta Isaías 9:6, es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno y es el príncipe de la paz. Tu corazón necesita paz, clama a Jesús. Clama a Jesús porque él no estudió en ninguna escuela, sin embargo lo llamaban maestro. Escuche bien, no era químico y sin embargo Jesús convirtió el agua en vino. Su biología extraña porque no nació de concepción normal. En física rompió la gravedad cuando ascendió al cielo. En economía desafió la ley de la disminución y aumentó 5 panes y 2 peces en comida para 5,000 personas. No era médico, como les dije, y curó ciegos, leprosos, cojos y todo tipo de enfermos sin una sola dosis de medicina. En la historia, Él es el principio y Él es el final. En el gobierno, Él es el Rey de Reyes, maravilloso consejero y el príncipe de la paz. En la religión, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el nombre más grande de toda la historia. No tenía siervo, lo llamaban Señor. No tenía estudios, lo llamaban maestro. No tenía medicamento, lo llamaban sanador. No tenía un ejército y era temido por los reyes. No ganó una sola batalla militar, sin embargo, Jesús conquistó todo el mundo. No cometió delito y fue juzgado. No fue culpable y fue condenado y crucificado. Fue muerto, enterrado y sepultado, pero hoy vive por los siglos de los siglos. Amén. Y transformó mi corazón de piedra y me dio un corazón de carne. Yo alabo el nombre de Dios. Cada vez que veo una persona, un pecador que se arrepiente, porque hay fiesta en el cielo. Hay gozo en el trono, como mismo hubo gozo cuando Isaac, delante de mí, entregó su alma al Señor. Fue ungido y murió sellado para ese momento donde él va a resucitar para ir a vivir con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabo el nombre de mi Dios, por ti y por mí. Alabo el nombre de mi Dios porque usted y yo estamos esta noche escuchando la palabra de Dios. ¿Quién quiere entregar su vida? ¿Habrá aquí alguna persona que quiera rededicar su vida a Cristo? Aquí habrá alguna persona en esta noche que quiere decir, Señor, yo estoy aquí. Voy a comenzar a celebrar la Navidad del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Voy a celebrar el nacimiento de Cristo, no, el acontecimiento, la encarnación del Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Estaré hablando aquí a qué persona que quiere decir en esta noche, Señor, yo quiero desafiar mi humanidad para entregarme nuevamente a ti. Amén. ¿Con qué persona estaré hablando yo esta noche que quiere decirle, Señor, yo quiero que entres en mi vida? Señor, yo quiero que comiences una nueva vida en mi vida. Estoy llamando a todo tipo de personas, no importa la denominación que te encuentres, no importa, de hecho, el tiempo que ya le has entregado tu vida al Señor, reentrégasela nuevamente. Dile al Señor nuevamente, aquí estoy. Dile al Señor,
Señor, aquí estoy. Me vienen a mi mente ahora las palabras del poeta, cuando dijo, con esta fe bendita y con esta fe magnífica que en los creyentes pechos aún suspira y palpita, y es mágica esperanza, y es signo y oración. Yo sufro en los futuros fantásticos ensueños, y aguardo esperanzado la patria de mis sueños, la dicha que ambiciona mi humilde corazón. ¿Acaso cuando nazca mi patria habré yo muerto? No siempre el peregrino que va por el desierto encuentra en el oasis tranquilo reposar. No siempre en los carbones de la profunda mina encuentran los mineros la piedra diamantina que al transcurrir el tiempo cual sol ha de brillar. Yo sé que la esperanza, con la perlina gota, en la alborada muere y en la alborada brota. Yo sé que los que luchan no siempre han de triunfar. Pero al mirar mis sueños abrirse como flores, recuerdo que en la vida los grandes redentores son héroes del mañana y son mártires de ayer. Cuando la sangre riega los campos de combate, suspiro por la patria que en mis ensueños late, y temo que los hombres con furia de Caín destrocen esta vida que a palpitar se atreve, como palpita el tallo bajo la blanca nieve que cubre en el invierno las alas del jardín. Mi patria no nacida tendrá por luminares todas las anchas tierras y los profundos mares, de oriente hasta occidente, del sur al septentrión, acatarán rendido admirables reyes, sultanes, jedides, príncipes y reyes, cuando se empuñan cetro, cuántos señores son. Su ejército ya naciente existe, ya batalla, no cantan sus victorias en horrísono de metralla, ni prestan a la lucha punzantes bayonetas, ni incitan a la muerte tocando la trompeta, ni el hierro se envilece en fratricidio vil. Así será la patria que nacerá algún día, así será la patria que sueña el alma mía, con sueños luminosos de soñador tenaz. Así será la patria de mi sueño, la patria en que unidos, grandes y pequeños, los héroes del mañana, los mártires del ayer, con acento dulce, cual delicado aroma, fundiendo los idiomas en un solo y hermoso idioma, la gran familia humana proclamará el amor, y el mundo será un pueblo sin yugos ni fronteras, un pueblo cobijado bajo el azul de la bandera que el sol reclama y borda en intenso ardor. Pero ¿acaso en noble arranque de mágico embelesco brote la patria nueva para ofrecerme un beso y ofrecerlo a todos en alas del amor? Para eso vino Cristo. Cristo vino a instituir y a restablecer lo que Adán había perdido en la cruz del Calvario. Cristo vino a restablecer lo que Adán había perdido en el huerto del Edén. La autoridad, el dominio, la patria, el control total y soberano fue restituido en Cristo Jesús. Fue restituido y fue hallado nuevamente por nuestro hermano, por eso Él nació. El motivo del nacimiento de Cristo no es otro. Lo dice la Biblia claramente en Juan 3:16. Tanto amó Dios. ¿A quién? A usted y a mí, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tierno y amante Jesús nos invita. Llámate a ti y a mí. Mira allá en la puerta esperando. Aguarda por ti y por mí.
sigue llamando y no contestamos. Llámate a ti, a mí. Tantas mercedes en poco tenemos. Aguarda por ti, por mí. Oh, maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. Ven y recibe el perdón prometido, dados de gracia a ti. Venid, venid, piden Cansados, tierno y amante, Jesús nos invita. Oh, pecadores, tierno y venid. amante Jesús nos invita. Quiero orar en esta noche, hacer una oración especial para toda persona que quiere decir yo creo, para todo aquel que quiere renovar su fe. Bendito Dios, Rey y Creador de todo el universo. Santo y sublime es tu nombre. Bendito y digno de ser alabado. Llénanos, Señor. Nos entregamos nuevamente a ti, sabiendo la solemnidad del tiempo en el cual vivimos, sabiendo que nos queda poco tiempo, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Te aceptamos una vez más como nuestro Dios. Te aceptamos una vez más como nuestro Salvador. Te aceptamos, Señor, a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas y culpas, Señor, y recíbenos. Recíbenos una vez más en tu regazo, Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos, para tu honra y para tu gloria. Amén y amén. Yo solo quiero también decirle al pastor que por primera vez lo escuché. Muchas veces le he querido escuchar, pero no había sido posible hasta hoy al pastor Dani. Que Dios le bendiga. Qué hermosamente le usa a Dios. Amén. Pone las palabras justas ahí para entenderlas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Soy la hermana Blanca Manrique, pastor. Oh, mi hermanita Blanca, pues, alabe al Señor, que es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Nada de Amén. esto viene de mí. Esto es revelación de Jesucristo. Y es el Gloria a único que es honrado aquí. Amén. Bendito sea el nombre. Sinceramente, pastor, el Señor lo usa mucho. Me gusta oírlo mucho porque sinceramente son palabras que llegan al alma, al corazón y lo conectan a uno con el Señor. El Señor No le me siga haga llorar, bendiciendo. hermana. No me haga llorar, que me pongo negro. Pastor Dani, el Señor lo siga colmando de bendiciones. Es Yulisa. Amén, amén. ¿Quién es? Yulisa. Yulisa. Y Dios la ¿Cuánto bendiga. tiempo, mi hermana? Óigame, yo creo que vamos a tener que dedicar una sección de saludos porque el pastor está esperando yo quiero oírlo, así que... Yo también. Pastor Dani, contenta de escucharlo, ¿ok? Milagros. Dios le bendiga. Dani, Pastor, que saludos. Dios lo bendiga. Es la hermana Maripaz de México. Qué hermosa su predicación.
su mensaje de esta noche. Gracias, hermanos. Oye, óigame, no esperaba recibir este regalo. Pastor Dani, saludos, María de Boston. Oh, qué bien, mi hermana, bendiciones. La paz del Señor sea con usted. Gracias. Amén.